Módulo 3, tema 1. En el video anterior, que tenía que ver con el módulo 2, tema 3, fue muy rápido, pero porque íbamos a pasar directamente a los ejercicios, pero voy a hacer un alto en el camino. Y quiero que miremos lo siguiente, y es una serie de fórmulas que son importantes para nuestro desarrollo en el manejo de esta herramienta de Excel. Las fórmulas son el corazón del programa. Recuerden, las fórmulas son el corazón del programa, porque a través de ellas hacemos todos los cálculos que necesitemos en nuestra hoja electrónica. Entonces, vamos a arrancar con algo simple. Vamos a arrancar con algo que estaba en el ejemplo de ustedes, en la hoja, y son las operaciones aritméticas. La suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Listo? Si ustedes se fijan, la multiplicación nos aparece cortado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para que se amplíe la columna? Hay varias formas. Una, que es la más práctica, es darle doble clic. Venimos acá en medio de las dos columnas y se fijan, el mouse cambia de su forma, le damos doble clic y él automáticamente nos amplía al tamaño que necesitemos. La otra es venir, darle clic derecho encima de la letra de la columna y acá le decimos el ancho de la columna que deseemos. Por ejemplo, pongamos 15. ¿Sí ven? Pero me parece muy práctico y siempre, la otra forma es, ustedes se paran en medio y sostienen el mouse y la arrastran. Pero la más práctica para mí y que siempre recomiendo utilizar es pararse en medio de las dos columnas y darle doble clic. ¿Listo? Entonces acá vamos a poner un valor 1, un valor 2, el resultado del mismo y la fórmula. La fórmula en base de texto. Marco este bloque para cambiar en el formato el texto a texto, no general, sino a texto, para que cuando copie la fórmula, él la identifique como un texto. ¿Listo? Entonces, vamos a sumar dos valores, 5 y 4. Acá vamos a restar 7 y 3. Acá vamos a multiplicar 6 y 9. Y acá vamos a dividir 18 en 3. ¿Listo? Para el primer ejemplo, entonces, llamamos, siempre que vayamos a realizar una operación, llamamos la operación con el igual. ¿Listo? Y voy a ampliar acá tantico para que ustedes puedan ver mejor. Voy a ampliar para que ustedes puedan observar mejor. ¿Listo? Entonces acá, igual, llamamos la fórmula que se llama suma, abrimos el paréntesis y ella nos dice que debe haber un valor número 1, entonces seleccionamos el valor número 1 que es B1 y un recorrido. Le damos 2 puntos y seleccionamos el valor 2. ¿Listo? Y le damos Enter. Esa es la sumatoria, nos da 9. Voy a seleccionar esto y lo voy a cambiar acá, poner un puntito para que identifiquemos los resultados. Entonces, acá la suma de un valor inicial hasta un valor final y le damos Enter. ¿Listo? Esa es la fórmula que utilizamos en el primer ejemplo. Para el segundo, que es la resta, estamos acá con operaciones matemáticas básicas. La resta es coger la celda número 1 menos la celda número 2 y le damos Enter. ¿Listo? Pues mírenla cómo quedó. Ahora, la multiplicación es lo mismo. Es llamar la fórmula o la operación y le decimos, coja la de 3, multiplíquemela por el de 4. ¿Listo? Ahora la hacemos acá para poderla observar. De 3 por de 4. Y acá necesito pasarlo a general para que lo tome como un valor. Igual de 3 por de 4. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esa división. Igual a E3 dividido entre D4.
Ahora la hacemos aquí para que puedan observarla, que de una vez copiamos la misma fórmula y él nos da el valor. Como podemos observar, es muy sencillo de utilizar en las fórmulas aritméticas. ¿Listo? En las fórmulas aritméticas, acá podríamos haber utilizado no una sumatoria de este estilo, sino, por ejemplo, tenemos estos dos valores acá y lo que hacíamos, podemos utilizarlos de la misma forma que estamos utilizando acá la resta. Es decir, igual y sumamos. Y nos va a dar el mismo valor. ¿Por qué utilizamos la suma? Porque si nosotros tenemos muchos más valores, podemos llamar esa fórmula y seleccionamos un bloque y ella nos va a dar el resultado de la misma, de ese bloque seleccionado. ¿Listo? Entonces, con operaciones matemáticas podemos hacerlo de una forma sencilla, práctica y no vamos a tener complicaciones. Es importante que recordemos que Excel, eh, Excel respeta el orden lógico de las operaciones matemáticas. Eso lo aprende uno en el bachillerato. Primero, si tenemos en una misma operación multiplicaciones, divisiones, restas y sumas, él lo primero que va a resolver en su orden lógico es las divisiones, las multiplicaciones, luego pasa las sumas y las restas, ¿listo? Y si tenemos conceptos de paréntesis, también respeta el orden lógico, que es hacer lo que está dentro del paréntesis, después precedido del signo que corresponda. ¿Listo? Entonces, eso es para recordarles y decirles que Excel respeta el orden lógico de las operaciones matemáticas. Es importante tenerlo presente porque a veces, si no sabemos, vamos a utilizar de pronto fórmulas, una fórmula aritmética y no nos va a dar el resultado que deseamos si la empleamos de la forma incorrecta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a pasar a una fórmula que es muy bonita y es la fórmula promedio. La fórmula promedio nos sirve a nosotros nosotros la llamamos igual. Abrimos nuestra llamada a la fórmula con el igual, le decimos promedio y abrimos el paréntesis. Debe existir un valor 1 y un valor 2. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, acá vamos a poner 5, 6, 7, 4. Vamos a poner acá, vamos a poner acá notas primer corte, notas segundo corte y notas tercer corte. ¿Listo? Entonces, acá 4, 3, listo. Acá saco 4,5. Acá saco 2, otro 2 y un 6. Acá saco 7, perdón, no, saco 5, saco 3, 4, saco 3 y saco 2. Entonces, nosotros deseamos, estas son las notas de alguien y nosotros vamos a sacar el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio de esas notas? Lo que hacemos es llamar la fórmula, la voy a escribir acá primero en texto para que la identifiquemos, para que ustedes la puedan ver. Es igual a promedio, abrimos el paréntesis, vamos a nuestro valor inicial que se encuentra en la celda B3 y tenemos que ir a nuestro valor final que es la celda D6. ¿Cómo nos desplazamos? Hay varias formas. Una es con el mouse, lo seleccionamos y lo desplazamos. No soltamos el botón del mouse hasta llegar al final. Esa es una fórmula. Ahí nos marca, miren, que va de la B3 a la D6. Otra forma es pararnos acá con la letra Shift y las barras y las flechas de desplazamiento, vamos hasta la última, ¿listo? Y la otra es escribirlas. 2 puntos de 6. ¿Listo? Entonces, la que a ustedes les parezca más práctico. Yo les recomiendo pararse sobre la primera, mantener el mouse sostenido y vamos hasta el lugar donde deseamos terminar. Cerramos y le damos Enter. Entonces, promedio, ahí, como observan en la fórmula, sería esta, la que les dejo ahí escritas. Igual, entonces ahora la vamos a escribir promedio, abrimos paréntesis, vamos de la celda B3 a la celda D6, ¿listo?
Cerramos el paréntesis y le damos enter. El promedio de esta persona es de 3,7916,667. Son muchos decimales. ¿Cómo los acortamos? Podemos venir acá en el número, dentro de inicio, en la pestaña número. Entonces, en las celdas de ayuda, nosotros o disminuimos la cantidad de decimales o los aumentamos. ¿Listo? Disminuimos o aumentamos. Entonces vamos a dejar solo un decimal. Entonces, si yo aumento, si disminuyo esos dos decimales que tengo, el 7 se me va a convertir en 8. ¿Por qué? Porque él hace la ponderación de aproximación. ¿Listo? Y si le vuelvo a quitar el decimal, él me lo va a aproximar a 4 porque hace la ponderación de aproximación, que es valores decimales a partir de 6, los pasa a el valor siguiente. ¿Listo? Ok. Esto es muy sencillo, de esta fórmula cómo se utiliza. Mírenla, analícenla y practíquenla. Esta fórmula promedio nos ayuda en cosas sencillas, pero nos facilita mucho la vida. ¿Listo? Acá vamos en este bloque de información, acá tenemos otros valores. Otros valores diferentes, ya no son notas, sino otros valores que necesitamos para la siguiente fórmula. La siguiente fórmula la llamamos la fórmula máximos y mínimos. La fórmula máximo es la fórmula que me permite identificar cuál es el valor, el mayor valor que tenemos en una selección de números. ¿Listo? Entonces, si nosotros utilizamos la fórmula máximo, ¿cómo quedaría? Entonces, acá sería el valor máximo entonces sería igual llamar la fórmula max, que hace referencia a máximo. De la misma forma, seleccionamos nuestro bloque donde vamos a buscar, cerramos nuestro paréntesis y le damos enter. Ahora veamos la funcionalidad. Como ustedes pueden observar, son valores muy sencillos. Ahí nosotros abajo identificamos que acá, utilizando esta fórmula, nos debe aparecer el valor número 8. ¿Listo? Y si utilizamos la fórmula, entonces nos va a aparecer. ¿Listo? Nos aparece y le damos enter. ¿Listo? Mire, 8. Y nos aparece, y ya ustedes juegan con los decimales. ¿Listo? Ahora vamos a ver el valor mínimo. ¿Cierto? Y el valor mínimo es lo mismo, es muy sencillo. Voy a escribirles la fórmula para que la identifiquen, se llama min. Marcamos el bloque y cerramos. Ahora, ¿cuál sería nuestro valor mínimo en todos esos números? El número 1. Si yo llamo a min y le digo que dentro de este complejo de números me busque cuál es el mínimo, me va a decir que es el número 1. Si yo cambio por acá este 2 por un 17, ¿qué pasará con mi fórmula que tiene allá donde dice máximo el número 8? Automáticamente me lo va a cambiar. ¿Listo? Porque él hace un recorrido de esta serie de números que yo le seleccioné para que se utilicen en la fórmula. ¿Listo? Ok. Vamos a ir entonces ahora a una fórmula que es muy bonita, que se llama sí error. Resulta que, bueno, vamos a hacer a veces nos aparecen errores al hacer operaciones. Entonces, ahorita hacíamos una división, vamos a hacer una división. División 1, división 2. En la división 1 vamos a dividir 9 entre 4. Bueno, 8 entre 4. Ya la respuesta la sabemos. Y vamos a dividir el 8 también entre 0. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a marcar acá para que podamos identificar. Yo llamo y le digo igual dividir 8 entre 4, ¿cierto? Ahí, eso ya lo vimos en el video.
Y ahora, si yo llego y hago esta operación, 8 dividido, o sea, celda C3 dividida en la celda C4, que tiene un 0, me va a aparecer este error. Esto es la forma normal. Vamos a utilizar la fórmula si.error. ¿Cómo funciona la fórmula si.error? Acá se la voy a poner en texto. Acá se la voy a poner en texto para que la identifiquemos. Entonces, yo hago igual, llamo, siempre voy a llamarla por el nombre, si error, abro paréntesis, le digo que coja la celda B3, la divida en la celda B4, punto y coma, y que si aparece un error, me escriba que es imposible realizar. Cierro comillas y cierro paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Esa sería la fórmula para utilización. Esta la podemos utilizar también acá. Si la vamos a utilizar allá, sería si error, abro paréntesis, selecciono, hacer la primer valor, el segundo valor, punto y coma, abro comillas, imposible. ¿Listo? Entonces, esa sería la fórmula para cualquiera de los dos. Entonces, vamos para que lo analicemos. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar la fórmula si.error, abro paréntesis, la celda B3 la divido en la celda B4, punto y coma, imposible, cierro, listo. Me va a aparecer el mismo valor porque no hay error. Pero vamos a utilizarlo al lado siguiente para que identifiquemos cómo se marca el error. ¿Listo? Imposible, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. ¿Sí ven? ¿Qué pasó? Si yo llego acá a dar acá, que lo haga por 2, nos va a dar acá abajo, donde dice imposible, nos va a dar 4. Y si acá le digo que 0, que lo divide en 0, nos va a dar ¿qué? Que es imposible realizar la operación. Esto nos ayuda para evitar este tipo de números que nos van a salir errores. La utilizamos en connotaciones donde no queremos que nos salga ese tipo de expresiones. Entonces nosotros le advertimos al usuario que es imposible realizar esta operación. Ustedes pueden dentro del paréntesis escribir algo más, imposible realizar operación. ¿Sí? Ahí les aparece lo que ustedes deseen que les vaya a aparecer. Y acá, por ejemplo, en 0, como pueden ver la connotación. Espero entiendan esa fórmula, es muy sencilla, mírenla acá, analícenla, no tiene líos, no tiene complicaciones, es una fórmula bonita para utilizar y que se nos hace la vida también práctica utilizando el Excel. Hay una fórmula que es bonita también de utilizar y es la fórmula del sí. Esta es una de las fórmulas más potentes en Excel porque es la afirmación, es decir, es la comparación de un valor. Acá vamos a escribir, por ejemplo, Colombia, Perú, Canadá, España, México, Estados Unidos, Alemania. ¿Listo? Y yo debo comparar si un valor es verdadero de lo que le voy a preguntar. Entonces, yo llamo la fórmula, le digo sí, perdón, voy a ponérsela acá para que la tengan. Llamo la fórmula y le digo sí, llamo. ¿Qué debe existir dentro de esa fórmula? Una prueba lógica. La prueba lógica, recuerden que en las operaciones lógicas las vimos en el video anterior, que son mayor que, menor que, igual. Y en este caso vamos a utilizar un
igual. ¿Listo? Y lo que hacemos es hacer la condición. Entonces vamos a condicionar, es decir, si lo que está en B2 es igual, vamos a decir que necesitamos que sea igual a Perú. Si es igual a Perú, entonces cerramos el paréntesis, perdón, la connotación no es cerrar el paréntesis, la connotación es decirle punto y coma, y lo que decimos es, abre el paréntesis y le decimos correcto, que es nuestra fórmula de lo que estamos necesitando. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizarla. Si B2 es igual a Perú, punto y coma, escriba, correcto. ¿Qué pasa? ¿Por qué me bota ese error? Porque resulta que yo debo agregarle una connotación. Entonces, primero vamos a hacerlo así, verdadero o falso. No, no nos funciona. ¿Por qué no nos funcionó? ¿Qué error nos está presentando la fórmula? Porque nuestra connotación es un texto. Entonces, si B2 es igual a Perú, debo cerrarlo. Entonces, ahí sí entra a conjugarse el tema de las respuestas. Si es igual, entonces escriba entre paréntesis Lima. ¿Listo? Si no es igual, escriba otro país. Cerramos el paréntesis. Damos enter. Pero vuelvo y juego con las punto y coma. ¿Listo? ¿Sí ven? Acá nos quedó mal la fórmula, la voy a hacer acá. ¿Qué nos pasó? Que no jugamos con las comillas. Acá le puse Lima. Y ya les explico bien la fórmula. ¿Qué es lo que le estamos diciendo en la fórmula? Que comparen lo de la celda, este valor que está acá. Si yo llego a escribir acá Perú, ¿qué me va a aparecer? Me va a aparecer Lima. Pero acá tenemos a Colombia, ¿listo? Entonces, que compare lo que está en esa celda y al compararlo le diga, si es correcto, entonces toma el primer valor que es Lima, si es incorrecto, toma el segundo valor, que es otro país. Yo puedo, para no copiar la fórmula otra vez y digitarla, lo que hago es pararme acá, esto ya lo habían aprendido, y la arrastramos y nos aparece. El único país que puede aparecer con Lima es Perú. ¿Entendido? ¿Qué pasa si yo acá hago esto? Colombia, entonces acá no Lima, sino Bucaramanga. Entonces, debo cambiar esta fórmula. ¿Listo? ¿Sí ven? Y todos cambian. ¿Listo? Entendida la fórmula, es muy sencilla, es una operación lógica de una pregunta. Esto, nosotros preguntamos un valor lógico. Vamos a hacerlo ahora con números para que lo entendamos mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a que nos bote solo el valor correcto, ¿listo? Voy a explicarles aquí en este momento una serie lógica. Es decir, una serie lógica es esta. La serie lógica es comparar esta celda y preguntarle si es mayor que esta celda. ¿Listo? En este orden de ideas nos debe votar o falso o verdadero. Entonces vamos acá a cambiar el 6, acá el 2, vamos a invertir los números para que connotemos que sí lo realiza. Entonces, si yo hago esto y le digo a la fórmula que me compare la celda E4 y diga si es mayor, que le pregunte si es mayor que la E5, que la F4,
Si eso es verdad, él nos va a decir verdadero. Si es falso, nos va a votar falso. Y acá lo mismo. Las connotaciones son, miren, ¿qué está preguntando acá? Si este valor es mayor que este. Si es verdad, entonces nos lo vota acá. ¿Listo? Hay una connotación para esto que también podemos utilizar. Y es con el sí. Si, abro el paréntesis, si esto es mayor o igual, pongámoslo solo mayor, que 5, entonces venimos a la fórmula, abrimos paréntesis, ahora el punto y coma, y ponemos las dos condiciones. Si es verdadero, entonces no escriba falso, sino diga, si es verdadero, escriba correcto. Y si es falso, escriba incorrecto. Listo, cerramos el paréntesis y le damos enter. Oh, ¿qué nos pasó acá? Ok, acá nos faltan las comillas. Esto es importante, no lo olvidemos. ¿Listo? ¿Sí ven? Estamos cambiando con la condición sí, que no nos diga falso o verdadero, sino que nos diga incorrecto o correcto. Con esto podemos jugar nosotros. ¿Listo? Esto para la fórmula sí. Vamos a utilizar otra fórmula que tiene que ver con contar. Entonces, acá A, B, C, D, E, H, I. ¿Listo? Y N. Hay una fórmula que se llama contar o contará. Es una de las fórmulas para contar valores o diferencia del simple contar. Entonces, yo esto lo voy a convertir en números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. ¿Cómo lo utilizamos? Esto es contará, así se llama la fórmula. ¿Listo? Contará cuenta los valores incluso que no sean números, por eso había puesto el abecedario. Lo voy a poner acá ahorita para que lo veamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y la O. No, o bueno, la N. Entonces somos españoles. Ok, ¿cómo funciona? Es sencillo. Voy a ponérsela acá abajo en el texto para que ustedes la vean. Yo llamo la fórmula contará, abro el paréntesis, y lo mismo, selecciono el bloque. Ya ustedes saben esto. Cierro el paréntesis y le doy enter. ¿Listo? Entonces, acá llamo la fórmula, abro paréntesis y selecciono el bloque. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo? Que estoy, ¿qué? Con 15 valores. Ese contará es también el recuento. Es el recuento de cuántas celdas estoy utilizando. Si lo utilizo acá, en este bloque que tiene letras, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo mismo, nos va a aparecer 15 porque son los valores de las celdas que estamos utilizando. Eso es como un recuento que también si ustedes lo marcan acá, lo pueden visualizar en la parte baja. Miren, acá donde estoy mostrándoles acá. Es el número de celdas seleccionadas. ¿Listo? Entonces nos sirve porque nos facilita. Si yo llego a hacer un recuento de todo esto, no voy a decirle que el recuento sea de todo esto. Entonces él me va a aparecer en la cantidad de celdas que estoy utilizando, que son 30. Si acá existe, si yo llego a poner acá un valor, él automáticamente me va a decir que son 31. ¿Sí ven? Como el valor está nulo, que no tiene nada en su haber, si yo pongo acá un 0, también me lo va a sumar. ¿Listo?
Esto es para que lo tengamos presentes. Si yo anulo, borro, él me va mostrando las celdas que están activas con valores. Ese es el recuento o la fórmula contada. ¿Listo? La fórmula contada nos sirve para, recapitulemos, nos sirve para saber cuántas celdas activas tengo. ¿Listo? Fórmula contar sí. La fórmula contar sí, para contar valores, ahí sí son valores numéricos de la misma forma. ¿Listo? Y lo único que ignora, la diferencia del contar, son los valores numéricos. ¿Listo? Las otras fórmulas ya ustedes, como ya saben cómo las estamos viendo, las pueden analizar y las pueden utilizar. ¿Listo? Hay una fórmula que no podemos pasar por alto y es la de concatenar. Entonces, por ejemplo, creo que ya la habíamos visto. ¿Listo? ¿Cómo funciona la fórmula concatenar? Entonces, acá se la voy a escribir. Es lo mismo, llamamos y le decimos igual concatenar, abro el paréntesis, señalo lo que quiero concatenar y cierro el paréntesis. Concatenar, abro el paréntesis y le digo que deseo concatenar y le doy. Oh, ¿por qué no nos concatenó? Le estoy diciendo concatenar. ¿Por qué? Porque no es seleccionando, sino con coma. O, espérenme, creo que es punto y coma. ¿Listo? Es punto y coma, perdón, no es dos puntos, sino punto y coma. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos facilita? Nos une dos o más casillas poniendo la punto y coma después del concatenar. ¿Qué estamos viendo? Que nos está quedando apretado, ¿cierto? Que nos está quedando con espacio. Entonces, lo que hacemos en la fórmula concatenar es que nos queda sin espacio, entonces lo que hacemos es, después del punto y coma, abrimos paréntesis, perdón, comillas, damos un espacio, comillas, y otra vez punto y coma. ¿Listo? ¿Sí ven que ya amplió? Hizo el espacio que necesitábamos. Entonces, esta fórmula, si vamos a concatenar, lo que hacemos es que agregarle la comilla, el espacio, la comilla, cerramos y ya. ¿Qué podemos hacer incluso acá? En vez de nosotros el espacio, podemos poner coma espacio y nos va a aparecer 100. Entonces, para que lo tengamos presente, concatenar es una herramienta que nos permite unir la información que hay en las celdas y que podemos utilizar de forma integral. Resulta, y esta es una función muy bonita, Carlos, acá hay espacios, Andrés, Dande, un espacio. ¿Qué pasa con esa información? Tiene muchos espacios, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que podemos es eliminar los espacios. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo que le digo es llamar la fórmula espacios para que ella me cuadre los espacios a un solo espacio y selecciono la celda y lo oriento. ¿Sí ven? Si se fijan, esta, a cómo quedó con la fórmula, ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Y la llamamos espacios y seleccionamos la celda que deseamos. ¿Listo?
No hay complique con esa. Es una fórmula muy sencilla y muy práctica, muy fácil y que no tenemos complicaciones. Bueno, hemos llegado en este momento a la conclusión de este módulo, perdón, de este tema. Vamos después, vamos a pasar en los siguientes videos a toda la connotación de los ejercicios. Es decir, vamos a hacer ejercicios prácticos. Entonces, vamos a ir dando agilidad a nuestro conocimiento de la herramienta a través de ejercicios. ¿Listo?